Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están enamorados? Enamorado de él. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para que el Señor tome el control de esta sierva, de esta boca, y que me ponga miel, que la palabra sea así como un panal de miel que llegue a los corazones. Y solamente eso lo hace el Espíritu Santo. Padre amado, aquí estamos, Señor, dándote gloria en todo tiempo, Padre. En esta hora, Señor, ponemos y disponemos nuestros corazones para oír tu palabra, que es verdad. Padre, aquí está tu sierva. Pasa un tizón encendido, Señor. Pon miel, Señor, en mi boca. Y que todo lo que salga sea para tu pueblo, Señor. Venga de ti, Señor. Calla esta humanidad, Señor. Y sé tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en estos días estaba leyendo una encuesta que hicieron en los Estados Unidos entre la generación Z. ¿Qué es la generación Z? Mira, la generación Z son aquellos nacidos entre el año 97 y el 2012, es decir, que tienen una edad entre los 12 y los 27 años. Entonces, esta encuesta se trataba de qué querían ser los jóvenes, qué aspiraban ser. Y ellos dijeron que influencer, ¿verdad? Por lo menos en los Estados Unidos dicen que el 57% de estos jóvenes dijeron que querían ser influencer. Entonces, yo espero que aquí sea menor, ¿verdad? Bueno, y básicamente, ¿qué es un influencer? Es aquel que en el contexto de las redes sociales, vamos a decirlo así, tiene miles y no millones de seguidores. Y todo lo que hace ese influencer los ven todos estos miles de seguidores. Y por lo tanto, cualquier cosa que éste haga, las personas que lo miran quieren imitarlos, ¿verdad? Influyen para que otras personas cambien sus ideas, su modo de ser, tal vez, o sea, sus estilos. Entonces, eso es lo que hace un influencer en nuestra época. En nuestra época decíamos personas de influencia, aquellas personas que de alguna u otra manera, cuando nosotros queríamos que se moviera un favor, ellos tenían esa potestad de, con una llamada, mover ese no sé si aquí sucede, pero en mi país sí, que con una llamada pues podían mover algunos papeles y tenían como esa cuota de poder, vamos a decirlo así. Eso nosotros le llamábamos personas de influencia. Nosotros también hemos usado este término en las personas de influencia que son influyentes y que nos han dejado por alguna manera de ser de ellos o por algunas ideas nos han dejado o han marcado pauta en el tiempo también. Hace mucho tiempo, cuando nosotros nos referíamos a una persona que por su estatus tenía una cuota de poder, ¿verdad? Ellos podían mover incluso la moneda, podía subir o bajar dependiendo de lo que ellos dijeran o hablasen o actuasen. Esos son personas también de influencia. Pero también nosotros conocemos ejemplos, modelos. Podría citar algunos, pero no quiero dejar por debajo la influencia de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero tratar con ustedes hoy es básicamente que el Señor Jesucristo espera, demanda de sus discípulos, es que sean personas influyentes. Y no es una sugerencia, no es un discurso que él haya dado o es un discurso inspirador. Es que él demanda que nosotros seamos influyentes. Ahora, puede ser que no de la manera tan glamurosa como vemos en las redes sociales, ¿verdad?
puede ser que no sea de esa forma tan atractiva. ¿Y qué podemos esperar si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad?, vino a esta tierra, murió en la cruz y desechado por el mundo, ¿verdad? Entonces yo quisiera que me acompañasen a leer primero el libro de Mateo, en Mateo 5:13. También quiero darles un ejemplo a los jóvenes o a los niños de lo que es influencia. Por ejemplo, si yo tengo este vaso de agua y le coloco hielo, este vaso va a empezar a sudar y a enfriarse el líquido que tiene allí y dejar una mancha permanente, quizás si fuese madera, una mancha permanente aquí en la mesa. Eso es influir. El hielo influyó. Eso es influir. Entonces, Jesús en este texto ha comenzado a hablarles a los ciudadanos de su reino, utilizando dos figuras en las cuales él va a decir cómo nosotros ser influencer o cómo podemos nosotros influenciar el mundo, hablando en el argot moderno, ¿verdad? Influencer. ¿Cómo podemos nosotros influenciar el mundo? ¿Cómo él espera que sus discípulos afecten el mundo? Entonces, y esos dos elementos son la sal y la luz. Vamos a leer en Mateo 5:13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se puede encender una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y lo alumbra a todos los que están en casa. Esta enseñanza es sumamente conocida entre el mundo cristiano. Así que yo no espero enseñarles nada nuevo. Mi deseo hoy es recordar cuál es nuestra identidad. Y por causa de nuestra identidad, cuál es nuestra función y en este mundo, y que al final es influenciar. Es lo único que el Señor nos pide, influenciar en este mundo. Entonces, cuando nosotros nos hablan de la sal, la primera imagen que Jesús nos coloca y les trae a los discípulos es ser sal de la tierra. Entonces, y cuando yo les digo eso a personas modernas, enseguida nosotros pensamos en un salero, ¿verdad? Bueno, si yo soy sal, lo primero que voy a hacer es sazonar. Lo primero que uno piensa es ensalar la comida. Así que, ¿qué efecto tiene la sal hoy en día? Entonces nosotros pensamos en sazonar comidas, en sazonar las ensaladas, en darle sabor a lo que está insípido, ¿verdad? También sirve para balancear las comidas, los dulces, de repente una pizca de sal para balancear el sabor dulce. Esto es lo que nosotros pensamos cuando nos hablan de sal. Así que pudiésemos pensar inmediatamente que el Señor me tiene en el mundo para sazonar, para aderezar el mundo. Pudiésemos pensar, yo creo que hay algunos aspectos de eso que sí, que es probable, parte de lo que el Señor ha querido decirnos allí. Los cristianos deberíamos ayudar a que el mundo sea un mundo mejor, sí, pero realmente en la antigüedad había otro uso que se le daba a la sal y era mucho más importante que sazonar y que dar sabor, por la cual la sal era demasiado importante. O sea, llegó un momento a ser una moneda en la antigüedad, la sal. Acuérdense que en las artes culinarias se desarrollaron hace poco y pues la gran mayoría pues comía, prácticamente no utilizaban la sal como un sazonador. Entonces, pero lo que sí era importante en cuanto a la sal era que era un conservante. La sal era un conservante en ese entonces. Servía para prevenir
y para prevenir que las cosas se corrompiesen, que se dañaran. De igual manera nosotros podemos pensar hoy en día, pero ¿cómo que si yo le coloco sal a una comida, a una carne? Bueno, así no se utilizaba. Antes la sal no era procesada, no era como nosotros hoy la vemos, sino que era en trozos. La sal la utilizaban para conservar las carnes, porque en ese entonces no había refrigeración. No había, gracias a Dios hoy tenemos lo que es la refrigeración. Y se pudiese decir que sin sal se proliferaban las bacterias y los hongos en las comidas, sobre todo en las carnes. Entonces, en ese tiempo, como les digo, no había refrigeración y la sal lo que hacía era absorber la humedad en las carnes, en las comidas. Hacía que las bacterias y estos hongos desapareciesen, o por lo menos se le dificultase proliferarse. La sal no era molida, sino en trozos grandes, como les dije, ¿verdad? Hoy en día incluso los judíos, acuérdense que el Señor le estaba hablando a los judíos, allí a sus discípulos, ellos eran judíos. Entonces, hoy en día todavía los judíos procesan sus carnes y sus comidas con esta sal kosher, creo que se llama, y es la que le permite quitarle toda la humedad, toda la sangre a las carnes. Bueno, no solamente ellos estaban pensando, bueno, entonces nosotros sazonamos este mundo, ¿verdad? Le damos sabor al mundo y aparte lo hacemos mejor, o sea, evitamos que se corrompa. Jesús está poniendo en sus cabezas una imagen muchísima más poderosa, diciendo, ustedes son conservantes, ustedes tienen la labor de preservar el mundo, de evitar que la maldad y la corrupción y la depravación se extienda. Prácticamente eso era lo que el Señor quería decir cuando emite esta imagen a los discípulos. Pero había otro elemento más, había otra cosa más que la sal en la cual la sal se usaba, y era para sacrificar en el contexto de los sacrificios y los holocaustos que se hacían. Siempre a las carnes, al cereal o a la comida, debían de colocarles tenían que echarle sal al sacrificio, a los holocaustos. Esto era un símbolo que tenían ellos. Oye, es un símbolo de pureza, si se quiere, la sal. La sal significa incorruptibilidad, pureza. Así que nosotros estamos llamados, según sus oyentes, los que estaban oyendo esto decían, no solamente es dar sabor, ¿no? Sino que también nosotros tenemos que evitar la corrupción de la carne, la corrupción del mundo. Eso era lo que quizás ellos pensaban. Es que cualquier cosa que se presentaba delante de Dios era limpia y agradable, y por eso se usaba sal. Entonces ellos decían, entonces nosotros también estamos, así que de esta manera Jesús está conectando lo que es la sal con la pureza, con la devoción a Dios y con la entrega completa a Dios. Entonces, pero bueno, y en un cuarto elemento para la cual la sal se usaba era en aquel tiempo, era como fertilizante. El Señor decía, ustedes son la sal de la tierra. Yo pienso que estaba pensando en la tierra misma en ese momento, aunque parece como que menos atractiva, ¿no? Pero en ese entonces la sal se utilizaba como fertilizante, se utilizaba para matar las malas hierbas, se utilizaba también y proveía minerales y preservaba de insectos. Así que cuando estos hombres escucharon, ustedes son la sal de la tierra, traten de pensar qué pensaban estos hombres de sí mismos. O sea, entonces nosotros nosotros estamos llamados a dar sabor, a evitar la corrupción, a ser un ejemplo o un símbolo de pureza, un símbolo de dedicación a Dios.
Además de eso, de ser fertilizante, además de eso, de que las cosas florezcan. Eso era lo que ellos pensarían. Y mis hermanos, déjenme decirles que no solamente esto fue en la antigüedad, que nuestro llamado es ese. Ese es nuestro llamado. Ahora, Jesús añade otra imagen a la imagen, que es la imagen de la luz. Y de nuevo, en una sociedad industrializada como la que estamos ahora, nosotros no apreciamos tanto como estos hombres cuando en esa época escucharon. Nosotros no apreciamos tanto la luz como ellos. Nosotros tenemos luz por todos lados. Nosotros entramos a la casa, tenemos luz. Entramos al coche, tenemos luz. Estamos fuera, hay luz. Pero nosotros no sabemos lo que son tinieblas realmente. Hasta cuando estamos en nuestros aposentos, en nuestras habitaciones, por lo menos hay personas que no pueden dormir porque hay un rayito de luz que les estorba. Entonces, hasta nosotros no apreciamos realmente la oscuridad como en ese entonces lo apreciaban esta gente. Entonces el Señor les dice, ustedes son la luz del mundo. Y fíjense esto, cuando un judío escuchaba de la luz, tal vez lo asociaba era con Dios. Podía recordar el Salmo 27, que dice, el Señor es la luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Así es el Salmo 27. ¿Lo tienes por allí? 1, versículo 1. El Señor es la luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Porque Él es mi luz. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ven como ellos, o sea, la luz la comparan con Dios. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice, porque Él es mi luz, Él me ilumina, decían ellos, ¿verdad? Usualmente nosotros asociamos la oscuridad y las tinieblas con temor, con miedo, y especialmente, no únicamente los niños, todos. Cuando la Biblia también habla de que la luz representa la presencia de Dios, la bendición de Dios, su sabiduría, su grandeza. Recuerden el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿verdad? Tu palabra y luz para mi camino. Y de nuevo, traten de pensar eso. Cuando escuchamos de las luces de nuestros vehículos, cuando encendemos las luces de nuestros vehículos, podemos reflejar kilómetros quizás o metros bastante. En ese entonces no. Yo creo que la luz que ellos podían tener sería de 1 metro o 2 metros quizás, muy poca. Entonces, Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Además de eso, Jesús mismo se identifica como la luz del mundo. Entonces, ¿cómo dirían ellos? Bueno, la luz del mundo me está diciendo que yo soy la luz del mundo. Imagínense, yo creo que les explotó la cabeza allí a los discípulos. Yo soy la luz del mundo, dice Juan 8:12, ¿verdad? El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Mira, la luz era asociada con la vida y con la esperanza. Y en todo el Antiguo Testamento, y especialmente en Isaías, estaba conectada la luz en la llegada del Mesías. Por eso Mateo, en el capítulo anterior, en el 4:16, hablando cuando Jesús inicia el ministerio y llega a ciertas ciudades, fíjense lo que dice Mateo 4:16. Mateo dice, como se cumplía la profecía en Isaías, Mateo 4:16, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y
a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso era una señalización hacia el Mesías, dice Mateo allí. Entonces, y esta luz del mundo es la que les dice a ellos: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué dirían ellos? Yo. Pero si Él es el Mesías, Él es la luz del mundo. Usando estas dos imágenes muy regulares de aquel tiempo para decir: su santidad es ser sal y luz. Tu identidad es ser sal y luz, dice el Señor. Tu función, tú lo que vas a hacer es salar y tú lo que vas a hacer es alumbrar. ¿Sí? Entonces, esa es la función, un poco compleja tal vez para ellos allí. Sazonar y hacer el mundo lo mejor y lo más apetecible posible. Deberían ser también un elemento de anticorrupción, de conservar. Debería ser un símbolo de dedicación a Dios. Deberían de ayudar a crecer y florecer y hacer que las cosas prosperen. Además de eso, ser una imagen de sabiduría, de verdad, de revelación, de vida y de esperanza. Y ese es nuestro llamado, ¿o no? ¿O eso era en ese entonces? ¿Saben qué? Ahora él hace una advertencia que es bastante seria. Él les dice, para aquellos que no se toman en serio lo que son y su función, él les dice: mire, ¿qué pasa con la sal si la sal no funciona? ¿Qué pasa con la sal si no hace su obra como tal, como sal? ¿Con qué será salada otra vez? No hay otra. Sal, si no sala, si la sal no sala, ¿con qué será salada otra vez? O sea, es como una imagen ridícula. O sea, la sal, ¿para qué sirve? Pero si no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Entonces, yo no creo que lo que quiera decir aquí el Señor es que un verdadero creyente deje de ser creyente o pierda la salvación. Yo no creo que eso sea lo que el Señor quiera decir. En especial cuando ustedes lo conectan con la otra imagen de la luz, que dice, fíjense cómo Jesús habla en esta imagen de que no se le pone un cajón, ¿verdad?, a una luz, no se tapa una luz. ¿Para qué tú quieres un faro? Para alumbrar, ¿verdad? O tú vas a hacer un faro y no, porque alumbra mucho, voy a taparlo. O sea, eso es ridículo, eso no puede ser. O yo voy a poner aquí unas bombillas y nunca los voy a encender. O sea, no. Entonces, esa es una imagen que no funciona, que así no funciona. Si tú eres una sal que no sala y una luz que no alumbra, o sea, tú no sirves. Perdóneme, hermano, pero es que es así. O sea, ¿para qué es la sal? ¿Para qué es la luz? Y si no alumbra, ¿para qué se hace? O sea, ¿para qué es la luz? No está cumpliendo su función entonces. Nosotros no servimos de mucho en el mundo. No es que perdamos la salvación por el grado de utilidad, tampoco que uno tenga de ser sal, o por la calidad de vatios, vamos a decirlo así, que uno ejerza. No. Pero si tú no sirves, si tú no alumbras, tú no sirves, si tú no salas, no. Imaginemos a alguien en una habitación oscura, por ejemplo, y solamente tengo mi móvil en la mano y voy a la aplicación de la linterna y como todo es oscuridad, yo enciendo la aplicación, pero me la meto al bolsillo. ¿De qué me sirve? ¿Para qué no, o sea, ¿de qué me sirve la luz allí? O sea, ¿de qué me sirve que me guarde el foco de la luz allí?
Cuando nosotros decidimos, siendo luz, ocultarnos, nosotros le estamos diciendo al Señor, o sea, no tenemos nada que decir, que dar. ¿Acaso que el Señor no nos ha dicho que somos sal y que somos luz y que tenemos que brillar y que tenemos que ser esperanza para los demás? Donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Voy a buscar acá algo que había. Entonces, bueno, no lo consigo, pero mostremos entonces que la vida es una visión, o sea, si no tenemos un foco que nos alumbre, si no alumbramos como debemos, como el Señor nos dice, ¿verdad? Nosotros no estamos haciendo nada, hermanos. Me perdí aquí, me van a disculpar ya. Tenía aquí unos versículos y se me perdieron. El siguiente que te di, Primera de Pedro. Eso. Primera de Pedro 2:12 que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, y considerar vuestras buenas obras por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto es Pedro dándonos algunos requisitos para que nosotros andemos con buenas acciones. ¿Y de qué manera nosotros podemos entonces iluminar? ¿De qué manera nosotros, o sea, qué significa esto? Haciendo buenas acciones, dice el Señor. Si nosotros vamos a este capítulo donde vemos que dice que llegó la luz a Zabulón en Mateo 4. Y dice que en esta región inmediatamente Jesús se pone actuando. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús en conexión a esta luz que ha llegado por primera vez? Y es predicar. Fíjense el mensaje de predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo primero que está conectado con ser sal y luz. Y si ustedes consideran esto, y a mí me llaman sal, por lo tanto tengo yo que, o sea, estoy en contacto con algo que está por descomponerse, con algo muerto, está corrompido, tiende a corromperse, tiende a degenerarse. Y cuando nosotros nos llaman luz es porque hay tinieblas a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces somos nosotros los que tenemos que traer claridad, diciendo que qué es lo que es la vida, qué es lo que evita la corrupción. Y lo primero que él dice es nuestro principal problema que tenemos es que somos nosotros los que tenemos la maldad y los que tenemos la oscuridad dentro. Somos nosotros los primeros que tenemos que arrepentirnos. Porque las tinieblas no están allá afuera, las tinieblas están dentro de nosotros. Y lo primero que el Señor hace aquí es arrepentirse, dar esas nuevas buenas de salvación. El reino de Dios se ha acercado, dice el Señor. Predicar claramente del arrepentimiento para la fe y para la justicia es lo que debemos hacer en Cristo. Más adelante comienza a hablar Jesús acerca de su ministerio y dice que Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio, dice la palabra, el reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia. Habían obras de bendición.
ahora Pedro, que era el discípulo de Jesús, cuando nos da esta enseñanza, nos da este pasaje, nos dice que aún nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad y que si nosotros sufrimos por la palabra, por declarar las buenas nuevas de salvación, o sea, él dice, no importa que sufran por mí, yo les estoy dando vida eterna. Yo soy quien los saco a la luz a ustedes. Conducirse en este mundo anteriormente, le acaba de llamar a ustedes, él dice, ustedes son extranjeros, dice en la palabra, y peregrinos. Ustedes tienen que ser los raros en este mundo. Ustedes tienen que ser extraños por no ser de este mundo. Posiblemente se hable mal de ustedes, pero fíjese lo que él dice. Pero que su conducta sea irreprochable para que cuando ellos culminen, vayan y hablen bien de ustedes. Cuando esté la venida del Señor, cuando venga el Señor, ellos se van a dar cuenta de lo que ustedes hicieron. Ahora, Jesucristo entonces habla acerca de que cómo se ve eso y cómo muestra una conducta irreprochable. Si tengo que ser sal y luz y evitar la contaminación, hacer florecer las cosas y traer revelación de Dios, entonces yo me voy a ustedes dirán, yo me voy a tener que dedicar a pastor o a misionero. Pero Pedro dice, viviendo el día a día, dice el Señor. Dice Pedro en el versículo 13, él dice, ustedes quieren tener una conducta irreprochable, de modo que cuando venga el Señor Jesucristo, Él sea glorificado. Sométanse, ¿verdad? Por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey, como a la autoridad o a los gobernantes. ¿Ustedes quieren ser raros? Entonces, en un mundo raro, por su conexión con Dios, entonces sométanse al gobierno, honren al rey. En ese entonces era Nerón, dice la palabra. No es acerca de los siervos, dice abajo en el versículo 18 dice, está sujeto vuestros amos con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Cuando nosotros damos testimonio de nuestra vida y nuestros trabajos, aun cuando dice aquí la palabra, cuando los jefes sean insoportables, es allí donde nosotros tenemos que mostrar realmente la luz y que somos luz y sal en la tierra. Dice también a los maridos y a los matrimonios, sea un matrimonio de acuerdo a los estatutos del Señor, como el Señor ama a la iglesia, dice el Señor. Y vivir esa vida como tienes que vivirla para el Señor. Acerca de cómo nosotros deberíamos responder cuando ponemos, como por ejemplo a Jesucristo en el capítulo, en Pablo, en primera de Pablo, que está hablando acerca de cómo nosotros tenemos una conducta radicalmente diferente, que fue la que nosotros vimos ahora, y de este modo los inconversos van a glorificar a Dios porque nos van a ver a través de nosotros, van a ver el reflejo del Señor. Así que si tú no eres luz, si tú no salas este mundo, si tú no es eso lo que el Señor demanda, entonces a veces decimos, pero ¿qué estamos haciendo en este mundo? Donde nosotros vayamos tenemos que ser luz y tenemos que ser sal, hermano. Sal, ¿cómo te miras tú al espejo cuando estás cuando sales de tu casa? Yo soy sal, yo soy luz. Cuando me monto al coche, soy sal y soy luz. Cuando entro al metro, soy sal y soy luz. O es que cuando alguien se me atraviesa en el coche, digo un improperio. Pero el Señor, tenemos que recordar allí que somos sal y que somos luz. Y que no podemos ser igual que el mundo, no, como el mundo actúa. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que tener mansedumbre, dice el Señor.
Muchas veces creemos que tenemos que hacer argumentos teológicos para poder defender la fe. Y no es así. Dice Pedro, es en el día a día, es en el caminar constante con el Señor. No necesitamos, tenemos que tener una fe como la de estos ciegos, que cuando le fueron los fariseos a preguntar, pero bueno, ¿y él por qué los sanó? O si era día de reposo. Bueno, yo no sé, yo sé, lo que sé es que ahora veo. Y que antes, y que Él me salvó, que Él soy libre. Eso era lo que Él decía, demostrar. O es que nosotros a veces no marcamos diferencias con respecto, estamos en un grupo y de repente este grupo envía cosas que a nosotros no nos guste. Por ejemplo, si hay alguien que está luchando con la lujuria, tú eres complaciente con ese grupo de WhatsApp o con lo que en el grupo donde tú estés, o simplemente ya ellos saben que tú eres diferente. No les importa enviar cualquier tipo de video, o no les importa enviar cualquier tipo de comentario, o ellos se frenan de lo que van a decir porque saben que tú no compartes eso con ellos. Tenemos que ser luz, hermano. Tenemos que brillar. El Señor nos manda eso. El propósito no es brillar para que nos vean a nosotros, sino para que vean, para que la gente diga, ¿por qué ellos son raros? ¿Por qué tú no pagas mal por mal? ¿Por qué ustedes son así? Nuestra luz que brille para que luzca las buenas obras de Dios, las buenas obras de Jesús, que el Señor está en cada uno de nosotros. Más adelante Jesús nos dice, ¿oyeron que no paguen mal por mal a sus enemigos? Yo les digo que amen a sus enemigos, que oren por él y que pidan bendición. Es que a los amigos uno ama, lo que no amamos son a nuestros enemigos. Nosotros tenemos que marcar esa diferencia como discípulos del Señor. Eso lo hacen los impíos también, que yo amo a mis amigos, pero el Señor dice, ama a tu enemigo. Saluda a tu vecino que no te deja dormir a veces y que te está dando desde temprano en la mañana arriba. Salúdalo. Sufrimos también por causa de los demás. Sufrimos por lo que le pasa a otro. Podemos decir, ¿acaso, bueno, Señor, si somos sinceros, pero a mí me cuesta perdonar? Yo no sé pedir perdón. Estoy luchando contra la lujuria. Allí es a donde viene la otra parte. Allí es a donde viene el sacrificio hermoso del Señor, ese tiempo de gracia que el Señor nos ha dado, que nos hace reaccionar, que ese Espíritu Santo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros es el que nos hace reaccionar y dice, Señor, yo solo no puedo. Quítame esto. Porque es que si es el sermón del monte nosotros no lo asumimos, así como tampoco las leyes judaicas las pudimos asumir. Pero el resto del Evangelio de Mateo, nosotros necesitamos esa parte donde dijo Jesús que era necesario que padezcamos y que muramos. Que padezcamos y muramos junto con Él. Porque Él es el que hace que resucite sus discípulos y que resucitemos en Él. A veces nosotros tenemos también nuestras luces y nuestras oscuridades. Nosotros ninguno somos suficientes para hacer lo que dice el sermón, ni para cumplir esas leyes. Solamente Jesús, porque es Él, por Él tenemos nosotros que cambiar, por Él nosotros debemos ser luz, por Él, porque necesitamos
que esa luz se refleje en el mundo. Necesitamos ser esa luz que Él dice que nosotros somos. Y si Él lo dice, es así. Necesitamos que esas tinieblas desaparezcan. Donde nosotros estamos, necesitamos que esas tinieblas desaparezcan. Yo quisiera animarles a mis hermanos a brillar. Que cada vez que nosotros nos miremos al espejo, digamos, soy sal y soy luz. Y que el Señor nos ayude a vivir de una manera que Él, agradable para Él. Sabemos que vamos a tener caídas, fracasos, pero tenemos un Jesús que nos espera con los brazos abiertos. Un tiempo de gracia en el cual nosotros podemos decir, Señor, ayúdame. Y todos los días, dice el Señor, renuevan nuestras misericordias. Sus misericordias son renovadas en nosotros. Así que esto era lo que el Señor me venía. En estos días cuando Leo estaba hablando de que seamos luz, de que iluminemos, hace 2 martes atrás, y Leo, esta era la prédica que yo necesitaba, era la introducción de esta prédica. Entonces, seamos todos un solo espíritu, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a influenciar en este mundo, a influenciar como luz y como sal, a ver que esa es nuestra identidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es eso. Así que bueno, muchas gracias, hermanos. Amén, aleluya. Gracias, Moni, por la palabra. Bueno, tenemos que ser sal y luz, ¿eh? Ahí donde estemos, que se nos vea haciendo bien las cosas, ¿eh? Que no digan, uy, el cristiano es el peor de todo, ahí llega tarde siempre al trabajo, miente. No, por favor, seamos siempre los mejores, que tengamos una conducta intachable, aunque a veces no nos juegue a nuestro favor, ¿eh? Porque normalmente la verdad no juega a nuestro favor en los trabajos del mundo. Normalmente nos juegan contra, ¿no? Porque decimos la verdad y se nos vienen como leones encima. Bueno, mi querido hermano, pero el Señor nos dijo que digamos la verdad. Así que no podemos mentir. Y por encima de obedecer a los hombres está obedecer a Dios. Amén. Así que seamos luz y seamos sal en medio de esta tierra. Gracias, Padre, por tu palabra que nos anima, que nos lleva a seguir trabajando para ti, a seguir haciendo bien las cosas, a corregir muchas cosas que quizás en nuestra vida todavía no están bien acomodadas. Y tú nos ayudas, Señor. Queremos ser luz, queremos ser sal en medio de este mundo, Señor, para que los más puedan conocerte y puedan glorificarte a través de ver nuestras buenas obras. Gracias, Padre. Te rogamos que nos acompañes a nuestros hogares y que tu luz siempre esté brillando en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el domingo aquí a la mañana. Los matrimonios y las parejas mañana a la tarde, noche aquí. Dios los bendiga.